Mañana aprendí en mi vida a predicar como si el auditorio estaría lleno, así que para mí está lleno, yo lo veo todo lleno, porque lo hago ministrando la gracia de Dios, la presencia de Dios, amén. Gloria a su nombre, es lo más importante después de todo y ante todo, ¿no? Así que trabajamos por supuesto para que la iglesia se multiplique, para que haya más, ¿sí? Pero también estamos ahí buscando, anhelando que el altar esté encendido, que tu vida esté encendida, que mi vida esté encendida. Gloria al Señor. Quería comentar que Raúl, bueno, le chocaron el auto. Raúl es un gran servidor. Yo no lo digo para complacerlo a él, usted sabe que no es esa mi intención, no necesito hacer esto de esa forma, ¿no? Pero sí reconocer, porque Raúl siempre ha estado presente, buscando hermanos. Ahí está la ofrenda de amor, de dedicarse a ese servicio. Es un servicio para el cuerpo de Cristo, para la gloria de Dios. Amén. Y le chocaron el auto. Wow. Así que anduvo necesitando de alguna manera que lo acerquemos. Bueno, él también pasó un momento de salud, pero está acá. Y estuvo leyendo esta mañana. Amén. Viva y disfrute la victoria en los demás. Amén. Viva y disfrute la victoria en los demás hermanos. Hay hermanos que están batallando, ¿sí? Como nuestro querido hermano Andrés, músico. Ustedes sienten que no está el músico. Bueno, hemos hablado con Andrés y con Yami. Están en un momento especial. Están a punto, ya falta poquito, ¿cuánto? 2 meses, no sé, ¿no? 2 meses. Así que hablé con ellos de todo corazón. Y les dije de parte de todos ustedes, creo que es el sentir de todo, quédense tranquilos, disfruten de la presencia del Señor, de la fortaleza del Señor. Ya me ha tenido unos asuntos de salud, todos tenemos que proteger la boca, dice la Biblia. Claro que sí. Y otros casos puntuales, como la abuela también, que hoy cambió, porque bueno, el clima cambió, no hay otra. Queríamos pasar hasta que estaban 2 autos dispuestos a ir a buscarla, ¿no? Estaba Raúl dispuesto y nosotros dispuestos. Pero bueno, son realidades que trascienden, ¿sí? Nuestro querido hermano Tani también tiene muchas ganas de venir, pero bueno, el frío hace que, acá esto es delicado lo que voy a decir porque esto lo tiene que decir un médico. Usted sabe que cuando no hay una circulación fluida hace mucho más frío. ¿Sí? Esa parte del cuerpo se congela, ¿sí? Es real, que tiene que ver la circulación con el calor del cuerpo también, ¿sí? Así que estamos orando por todos ellos. ¿Cuántos dicen amén? En la semana ya me si es posible, ahora cuando termine, pero no para reprocharle, no para decirle por qué no viniste, sino estamos orando por vos. Amén. Ayer también estuvimos orando y acompañando a Ana, a Eugenio. Estamos acompañando a la familia. María viajó, ayer viajó a la madrugada, en realidad nosotros fuimos temprano allá a Gesell, les mandan saludos los hermanos de Gesell y hasta nos mandaron unas leches ahí para bendecir, ¿no? Qué lindo. Yo lo cuento porque justamente habíamos hablado lo importante de ser tierra de bendición. Amén. La siembra que usted hace en la iglesia, nosotros somos responsables, todos, no solamente los tesoreros o los equipos de administración, todos somos responsables de la economía de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y todos de alguna manera tenemos que orar para que sea tierra de bendición. Yo quiero que cuando usted ore y traiga su ofrenda, quiero que Dios lo multiplique. Amén. Para que usted no dé solamente por necesidad o por obligación. Usted da al Señor para gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor. Y Martín habló también parte del tema que en esta mañana quiero compartirle. Abra su Biblia, por favor, en San Juan capítulo 8. Ahí vamos a encontrar a alguien, una declaración maravillosa, ¿sí? San Juan 8. Perfecto. Jesús habla en el capítulo 8, habla sobre que Él es la libertad. Amén. Dice así
sobre el mismo va a hablar, ¿sí? Va a decir algo así. Verso 31 del capítulo 8, un pasaje difícil, pero voy a tratar de expresarlo de una manera que lo podamos entender, porque quiero hablarte de algo que ya se habló, ¿sí? Y que es tan importante como la libertad. Es un tema que lo hemos escuchado mucho, la libertad, pero hoy quiero hablarte de la libertad cristiana, la libertad en Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, mi palabra permanecen, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. ¡Wow! ¿Qué dijo Jesús aquí? ¿Y en dónde lo dijo? En todo un grupo de judíos, ¿no? Diríamos conocedores de la palabra, de las promesas, de un concepto de libertad interesante, ¿sí? Que está en todas las escrituras, y hoy vamos a recorrerla a ver cómo podemos interpretarla. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libre. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¡Wow! ¡Qué respuesta! ¡Qué contundente respuesta! ¿Cómo tú nos dices a nosotros que vamos a ser libres? Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, ahí está, el verso 36, así que, ¿sí? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oh. Jesús habla de una auténtica libertad. Si el Hijo, y Él mismo va a decir, la libertad no es algo que te la da alguien, no es algo que puedas lograr por sí mismo. Jesús se ofrece como la libertad, se personifica a Él y dice: si el Hijo os libertare, ¿sí? Ustedes, si yo los liberto, dice Jesús, por supuesto, serán verdaderamente libres. Es decir, Jesús está diciendo que la libertad es Él, ¿sí? Primero, es Él, no algo, sino Él. No un cúmulo de ideas o filosofías o teología o lo que usted quiera pensar. No es una cuestión solamente de ideas. Él mismo es la libertad. Y después Jesús va a decirnos también que serás verdaderamente libre. Quiere decir, gracias, quiere decir que a veces puedo creer que soy libre. A veces puedo pensar que soy libre y puedo de alguna manera buscar libertades en un lugar erróneo. ¿Sí? Fíjese usted, por eso habla de la auténtica libertad. Es decir, Jesús acá está diciendo que Él es la verdad auténtica para nosotros, para liberarnos, porque somos seres que necesitamos libertad. El ser humano necesita libertad. Claro, es tan difícil hablar a veces de un tema como la libertad, pero simplemente déjeme decirle que la libertad, ¿sí?, tiene que ver con la vida. Vida y libertad, amor y vida, amor, libertad y vida, son triadas, o hay más, por supuesto, pero justicia también podremos agregar ahí, ¿no? Son inseparables. Son inseparables. La vida de cada uno de nosotros, y no solamente la vida humana, la vida como concepto general, necesita de la libertad para vivir. Mire lo que le digo. Cuando los astrónomos van y descubren por ahí un planeta, lo primero que buscan para saber si hay vida, porque está todavía esto de que ¿habrá vida? ¿Existirán los marcianos? Esa pregunta, ¿no?, que tiene la humanidad siempre nos tiene ahí, ¿no? Por ahí aparece una foto, por ahí aparece una imagen, ¿no? ¿Por qué? Porque es una pregunta que el ser humano también se hace.
También se hace esa pregunta, también nos hacemos esa pregunta. ¿Por qué nos hacemos esa pregunta? Porque, claro, no es porque somos curiosos solamente, sino porque somos seres que creemos en lo trascendente. Y creemos que de repente, así como creemos que hay un cielo o que vamos a ir a la gloria con el Señor, ¿sí? También podemos pensar y decir, ¿habrá vida? ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Habrá vida en Marte? Y cuando buscan en un planeta, lo primero que buscan es si hay agua. Agua igual a vida. Y no cualquier agua, agua potable. Por eso mandan una sonda ahí arriba, ¿no? Y buscan y ven si hay vida. ¿Sí? Si hay vida, hay vida humana. Si no, no hay vida humana. Otra de las cosas que buscan es el oxígeno. Porque no podría vivir alguien en un lugar donde no existiese el oxígeno para respirar, para vivir. Usted y yo, cuando estábamos en pandemia, usted sabe cuando salía un frasquito ¿no? Salía carísimo, muy difícil. Y en muchos lugares hasta se quedaron sin oxígeno. Fue tremendo, ¿no? Pero más allá de todo esto, el oxígeno también está ahí al lado de la vida. Y la libertad es parte de la vida. Si no hay libertad, la vida con todo su esplendor, con todo su desarrollo, su crecimiento, porque cuando hablamos de vida, no hablamos de un objeto estático, esto es materia. Vida necesita libertad para seguir creciendo. Entonces yo, esta mañana, estos días, dije, claro, es importante Abraham. Creo que le dice a hijo de Abraham somos, ¿no? Es importante Abraham. ¿Por qué le parece que es importante Abraham? A ver, hablemos un poquito. ¿Por qué le parece que Abraham es importante? ¿Qué hizo Abraham? La fe, padre de la fe, ¿no? Fue llamado, ¿no?, a salir de Ur de los Caldeos, a ir detrás de ¿qué? De la fe. Pero la fe sola, o la fe, tiene que estar puesta en alguien, en este caso, en Dios, para que tenga resultado. La fe en sí mismo, la fe, ¿no?, ese sentido de esperanza que todos tenemos, es importante si está bien ¿qué? Focalizada. Ahora, en el Edén, el hombre que había sido creado libre, el ser humano, ¿sí?, quiso entrar en una pseudo libertad. ¿Y qué hizo? ¿Qué quiso ser el hombre? A ver, ¿qué quiso ser? ¿Qué le parece? ¿Quiso ser qué? Más que Dios. Quiso una libertad inventada fuera de Dios. Por eso la serpiente astuta, cuando vio eso, ¿sí?, ese anhelo, ¿qué hizo? Lo sedujo a Eva, a Adán, a todos, ¿sí?, vamos a decirlo así en general. ¿Y qué hizo? Y los cautivó. Y ahí se produjo la gran esclavitud. Ahí se produjo. Después va a ir haciendo mella, se va a dejar las huellas, ¿sí?, la esclavitud. No obstante, ahí comienza. Es decir, el ser humano a veces busca libertad y al buscar ciertas libertades, ciertas cuestiones, ciertas aspiraciones a algo distinto, algo curioso, algo que lo lleva quizás a una vida mejor, eso quiere comprar una libertad y guarda. Ahí es cuando es engañado. Porque la serpiente astuta, por eso dice astuta, ¿sí?, pensó y dijo, ¿quieren una libertad distinta? Por eso la pregunta, ¿cuál fue? ¿Quieren ser como Dios? ¿Quieren algo distinto? ¿Quieren una libertad especial, distinta? Por eso, en un sentido, libertad igual a Dios, Dios igual a libertad. Amén. Pero después me fui al libro de Éxodo, ese libro que realmente habla de ¿qué? De un gran libertador. ¿Pero por qué es un gran libertador? ¿Por qué Moisés? ¿Para qué lo llamó Dios? ¿Para qué? ¿Para que vaya a qué? A liberar, libertad.
No es que Dios, a ver, es importante lo que Dios da, pero en el fondo, lo más profundo, Dios te quiere y me quiere y quiere a la humanidad que libre. Lo que pasa es que nosotros lo vemos desde lo político, de aquello, de lo otro, ¿no? Desde lo ideológico. Libertad. Dios es un Dios que ama la libertad. Dios es un Dios que promueve la libertad. Y el Evangelio es el camino de libertad. Así que Moisés viene a responder a ese llamado. Ven que te enviaré. ¿A dónde me va a enviar? ¿A qué me va a enviar? ¿A tener simplemente una tierra más? No. Te voy a enviar a libertar a mi pueblo. Pero mira qué propuesta, ¿no? A libertar a mi pueblo. Diríamos que el ministerio de Moisés, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el mandato? Fue ir y liberar al pueblo. ¿De qué? De la opresión. Lo antónimo a libertad. Libertad, lo contrario que sería esclavitud. Opresión. Primero, opresión. Diríamos, vamos a nombrar alguno, ¿no? ¿Qué más? De la mentira. La mentira, también, claro, también, sí, o el engaño, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué tenía que hacer? ¿Contra quién tenía que, de quién lo tenía que liberar? De Faraón. ¿Pero qué estaba haciendo el pueblo? El pueblo estaba siendo ¿qué? Oprimido y abusado, ¿cierto? Es como que el pie de Faraón estaba ahí, lo hemos visto en películas, ¿no? Es como que el pie de Faraón estaba ahí. Y Faraón se imponía con su fuerza, sea con su poder de caballos y carros, sea con su poder de los dioses, a lo que él creía, a lo que él sostenía, lo que fuese, pero ¿qué lo hacía hacer al pueblo? Esclavitud, opresión, ¿no? Angustia, injusticia. Todo eso es lo contrario a la libertad. Todo eso incluye lo contrario a la libertad. No es solamente una sensación la libertad. De eso quiero. Y el libro de Éxodo justamente empieza diciendo: y el pueblo clamaba a Dios. ¿Por qué clamaba? Porque anhelaba libertad, quería ser libre. Y Dios dice, capítulo 3 de Éxodo, escuchó Dios el clamor de esa libertad que ese pueblo necesitaba. Y dice, escuchó Dios y descendió Dios y extendió su mano Dios, porque es un Dios de libertad, porque ama nuestra libertad, porque Dios quiere que seamos libres, porque es parte de la esencia del ser humano ser libre. Por eso el Señor siempre nos va a llamar a la libertad. ¿Amén? Nos va a llamar porque en la libertad del ser humano encuentra la equidad. La vida se desarrolla, la inteligencia comienza a funcionar. Y cuando nos libertó a nosotros, no solamente es un hecho religioso, bueno, ahora son libres, ahora tienen la vida de Cristo. Es más que eso. Pone en acción tus capacidades de la libertad. Te permite pensar distinto la libertad. No es lo mismo pensar con el yugo sobre nosotros que pensar en la libertad. Gloria a Dios. Por eso nuestro evangelio debe ser predicado, porque ofrece libertad. Si vos vas a ofrecer un evangelio que no libere, que no sea una opción de libertad, bueno, no va a haber transformación. Pero si el evangelio es una opción de libertad a partir de Cristo, ¿sí? Entonces el evangelio puede transformar. ¿Por qué? Porque libera, rompe los yugos que atan al ser humano, que denigran al ser humano, que le quitan valor al ser humano, que le quitan importancia al ser humano. El evangelio de la libertad es un evangelio que va en contra de un sistema opresor, de un sistema que quiere menoscabar al ser humano. Eso, Cristo ofrece libertad. Aleluya. Quizás Martín estaba ahí, y él no se daba cuenta, a lo mejor las tremendas ataduras, yo mismo no me daba cuenta, hasta que, ¿quién vino? Vino el que dijo, si el Hijo te libertare,
serás verdaderamente libre. Aleluya, me hizo libre y me hizo soñar. Me transformó. Ahí, cosiendo ladrillo, el pueblo no podía soñar. ¿Cómo podía soñar? ¿Podía tener alguna fe, alguna esperanza? Sí. Pero el sueño se logra a partir de que se libera. Por eso Moisés entendió esto. Le costó, ¿Cuánto costó? El precio que pagó Moisés fue tremendo. ¿Sí? Siempre es admirable. ¿Por qué? Porque, guarda, la libertad, o mejor dicho, la opresión de Faraón tenía muchos intereses ahí. No quería soltar. No era fácil. No era fácil. A pesar de que Moisés, como hemos aprendido, había sido criado en Egipto. O sea, había algo afectivo. Sí, había algo afectivo. Pero jamás le quería dar la libertad al pueblo Faraón. Fue duro. La opresión, la esclavitud, fue dura. Costó muchísimo. Pero Dios usó a todo el pueblo y lo libertó por su poder. Por su poder. El hombre solo no puede ser libre. Necesita el poder de Dios. Por eso, en el capítulo 20 de eso, va a decir: yo soy tu Dios. Me gusta escucharlo así, ¿no? Yo soy tu Dios. Fuerte. ¿Cómo dice? Fuerte, grande y temible. Claro. ¿Por qué? No le dijo, esto lo hice así nomás, ¿viste? No, soy tu Dios fuerte. Por eso te mando. Por eso te pido. Por eso vienen los mandamientos. Es decir, los mandamientos, la base de los mandamientos, no es solamente una cuestión religiosa, que lo hago porque me hace bien solamente, sino que Dios habla desde su poder, desde su autoridad. Por eso dice, yo soy tu Dios fuerte, grande, temible, que te sacó de la casa de Egipto, de casa de servidumbre, donde no eras libre. Qué tremendo. Así la Biblia empieza a hablar sobre eso, sobre la libertad. Y va viniendo. Tanto así, que el pueblo judío, y ahora voy a decir algo que pienso y creo que es así, ¿sí? Se confunden de qué tipo de libertad necesitaban. Y ellos pensaban, la doctrina o la teología judía pensaba que Jesús iba a ser un libertador meramente territorial. Por eso está discutiendo esto. Claro, porque le está diciendo a los hijos de Abraham, judíos, les está diciendo que él traía una libertad tremenda y ellos esperaban un libertador distinto a lo que él está diciendo. ¿Saben por qué? Porque la doctrina judía quería un libertador meramente territorial. Es decir, que los libre de la opresión de los grandes que los tenían oprimidos a ellos. Y eso hizo que los rechacen a Jesús. Pero Él está diciendo, si el Hijo los libertare, ustedes serán verdaderamente libres. Gloria a Dios. Qué maravilloso. ¿Eres cristiano? ¿Has conocido la libertad de Dios? ¿Te ha libertado el Señor? Tú puedes decir, el Señor ha roto mis cadenas. El Señor ha roto aquellos esquemas que me tenían oprimido. Hemos sido llamados, somos llamados como cristianos a la libertad. Fíjense, voy a dar 2 o 3 pasajes bíblicos así para que no se pueda. Donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad. No puede estar Dios, en un sentido, su Espíritu obrando, y la opresión ahí. Hay como un choque de poder, vamos a decir así. ¿Sí? Cristo ofreció libertad. Libertad en todos los aspectos. Libertad del poder del pecado. La Biblia presenta una libertad de un
esclavice a otro. Un poder, un sistema, algo tiene que estar ahí. ¿Sí? Uno dice a veces, esto que me oprime, ¿sí? Bueno, necesito vencer, necesito ser vencido. Por eso, cuando hablamos de salvación, hablamos de liberación. No es que la liberación es algo aparte del ofrecimiento de Dios. Cuando Dios dice que te salva, Dios dice que te libera. ¿Está incluido? Nosotros separamos salvación, liberación. No. Es un paquete, es un combo. Porque Dios, para salvarme, tuvo que liberarme. Por eso la palabra habla de que la salvación es un rescate de Dios. Dios te rescató, Martín. Dios rescató mi vida. Dios te rescató, te sacó. Pero no solamente te sacó de un diablo vencido. Perdóneme, pero lo digo así, porque la teología me da la base. Rompió las cadenas de la muerte. Venció la muerte. Venció lo malo. Venció toda maldición en el poder de la cruz y la resurrección. Por lo tanto, Dios, para tenerme aquí hoy en su gracia y en su amor, rompió cadenas en mi vida. Aleluya. A veces decimos, no, pero yo no era una persona que hacía tal o cual cosa. Yo tampoco. Pero cadenas necesité que se rompan en mi vida. Todos necesitamos. ¿Por qué? Porque hay un poder, que es el poder del pecado, que fue roto por el gran libertador, para que tú y yo seamos libres. No fue una manzanita nomás que se comió Eva. Fue una gran atadura fuerte que quedó en la humanidad. Y Cristo ha vencido. Aleluya. Por eso está hablando aquí. En un sentido, Jesús les está diciendo, de las libertades que más necesitas, yo soy tu libertador. Amén. De las libertades más importantes del ser humano, yo soy tu libertador, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ahí nace todo. Por eso cuando habla de salvación, habla de rescate, habla de redención, habla de una obra completa que Dios hace. ¿Sí? Como pastor, no es que solo me perdonó el pecado, sí te perdonó el pecado, por supuesto. Pero en el perdonarte, te liberó del poder del pecado. ¿Amén? Y de la condenación. Por eso dice Romanos 8, va a decir, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero va a decir también el 1 Corintios y el 2 Corintios, pero aparte va a decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá condenarlo? Y eso lo dice en la corte celestial, donde están todos los demonios, Perdónenme que se lo digo así, donde está todo el acusador de los hermanos. El que esté el acusador de los hermanos, ¿sabe quién es el acusador de los hermanos? El enemigo. Nosotros a veces decimos, bueno, acá Jesús se refiere también más abajo a que justamente si no somos libertados por Él, quedamos en esclavitud, ¿no? Quedamos atados en esclavitud y en condenación. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es. Y dice Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. Amén. Ahora, ahí cuando va armando todo un argumento para llegar a decir también, estoy seguro. Para los que están ahí por ahí pensando, esto se terminará, esto es un tiempo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni el principado, ni ángeles, ni lo presente, el mundo, lo presente, lo dificultoso del hoy, ni lo porvenir, ninguna cosa que creada podrá separarme del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, que me trajo libertad. Me trajo libertad. Por eso digo que el amor actúa con la libertad en el concepto bíblico, con la justicia, y sobre todo Dios es amor, Dios es libertad, Dios es justicia, Dios es verdad. Amén. Pero
Con esto cerramos esta palabra. Se escribió una carta que se denomina la Carta de la Libertad Cristiana. Quiere decir eso. Y Martín lo dijo recién, ¿no? Por eso estoy focalizado en lo que había comentado y también lo dijo Raúl. Cuán importante es permanecer en esa libertad. Amén. Como cristiano. Por eso quiero decirte en esta mañana, no pierdas la libertad que tienes en Dios. Amén. Usted me dice, bueno, pastor, pero usted me dijo recién que ya la obra está hecha. Sí, la obra está hecha. Pero puedo perder la libertad. ¿Cómo puedo perder la libertad? No, Cristo me dio la libertad. Vamos a Gálatas, por favor. Ahí está la carta donde el apóstol Pablo nota que la iglesia de Galacia estaba de alguna manera, había descuidado, voy a decir así para aplicarlo bien, para poder leerlo, ¿no? Bien, tranquilo. ¿Por qué? Porque estaban volviendo hacia atrás. Martín recién leía capítulo 3 de Filipenses, justamente dice, una cosa hago, olvido lo que queda atrás. Ustedes saben que lo que más le costó al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto fue olvidar a Egipto. Y quería volver, no solamente que quería, no podía olvidarlo, sino que hasta decían, ¿sí? A pesar de la mano fuerte con la cual fueron libertados, ¿no? Sin embargo, ellos decían, en Egipto estábamos mejor. Y querían volver. Y Dios dice, no, es adelante. Vamos hacia adelante. Vamos que tengo un territorio maravilloso para ustedes. Por eso, los Gálatas estaban volviendo hacia atrás. ¿Saben por qué? Porque estaban volviendo a las costumbres judías. Y no está mal volver a una costumbre. El tema es que para volver a esa costumbre tenían que pensar de otra manera. Entonces la costumbre le cambiaba su actitud y su pensamiento, porque ellos tenían que volver a la ley, que ya había sido desechada la ley como medio de liberación o de salvación. Entonces ellos tenían que volver a la ley. Y ahí es donde empiezan, porque empiezan a brotar en la iglesia, ¿sí? Los judaizantes, ¿no? ¿Quién eran los judaizantes? Gente buena, pero que no tenía la verdad del evangelio clara en su vida. Entonces, ¿qué pasaba? Querían volver a la esclavitud de la ley. ¿Por qué? Porque la ley en sí mismo solamente era un espejo que les decía a ellos, ¿cierto? Les decía la imposibilidad. Por eso el cristiano tiene que tener cuidado cuando habla. Porque no se tiene que no. Cristo me ha hecho libre. Por supuesto, tengo muchas cosas que cambiar, pero soy libre. ¿Amén? Tengo muchas cosas que mejorar, pero soy perdonado. ¿Y Dios te va a seguir perdonando? Sí, me va a seguir perdonando, pero ya estoy en un estadio. No puedo ir hacia atrás. Voy hacia adelante y avanzo. Y los Gálatas habían vuelto. Tanto es así que Pablo escribe la carta de los Gálatas y le dice, estoy asombrado de cómo en tan poco tiempo ustedes que empezaron bien, ahora terminan descuidando la libertad. Por eso escribí esta carta. Fíjese, primero, la libertad me hace generoso. Si yo cuido la libertad como cristiano, estoy cuidando mi generosidad como cristiano. Fíjese capítulo 1, verso 4. Habla de Cristo, dice, el cual se dio a sí mismo. La libertad cristiana me permite brindarme. Primer resultado bueno de la libertad cristiana. ¿Qué hace? Me permite liberarme, ser generoso, pensar en el otro. Me saca de mi yo. Me saca del centralismo de la vida en mí y me ayuda a pensar en el otro. Por eso Cristo, cuando nos invita a seguirlo, Él dice, toma tu cruz y sígueme. No es que lo sigo nomás, así contento voy. No, voy
Pero él me dice, toma tu cruz y sígueme. Y esa cruz, ¿quién muere ahí? Lo primero que muere, el yo. Por eso Pablo va a decir, estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Ven? Aquí dice que Cristo, mira, el cual, Jesucristo, se dio a sí mismo, es decir, no lo obligaron a que se dé. Si hay algo que vemos el poder de Dios soberano, es cuando el joven rico le dice no a Jesús. Cuando dice no, Jesús muestra que lo espiritual se elige, y se elige libre. ¿Amén? Yo para elegir servir a Dios, tengo primero que haber elegido ser libre en Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, todo lo que yo haga para Él, lo tengo que hacer de mi propia voluntad, de mi propia libertad. Claro. ¿Por qué? Porque a Él no lo mataron. Él se ofreció. Es distinto. Si yo pienso que a Jesús lo mataron, ¿sí?, que ganó otra voluntad sobre Él, en un sentido, ¿sí?, estoy anulándolo a Él como el que se ofreció. ¿Sí? Jesús se ofreció primero. Por supuesto que otros decidieron sobre Él, pero su vida fue un ofrecimiento. Gloria a Dios. Dice así, mire, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se dio a sí mismo. Sigamos. Fijémonos en el capítulo 4, por ejemplo, 4:8. Exhortación a no volver a la esclavitud. Fíjense, qué interesante. Dice así, verso 14. Pablo empieza a contar lo maravilloso que habían sido los Gálatas al recibir la palabra de Dios. Y ahí dice así, Pablo llegó a Galacia con un problema en la vista, por algunos dicen que es así, parece que se estaba quedando ciego el apóstol Pablo, y llega a Galacia a predicar el Evangelio. Y cuando empieza a predicar el Evangelio, ¿sí?, ve la generosidad que ellos tenían. Qué linda es esta característica, ¿no? Dice, mira lo que dice, y no me despreciasteis, le habla directamente, ¿no?, ni me desechasteis, porque me viste así, frágil, ¿sí?, sino ellos abrieron. Porque la prueba que tenía en mi cuerpo, ¿ven?, está aquí, antes bien me recibisteis. Porque habían, ¿sí?, como un ángel de Dios, como Cristo Jesús. Pero se hace una pregunta. ¿Dónde está pues esa satisfacción que experimentabais? Una gran pregunta, ¿no? Vio cuando comenzamos en el Señor, queremos ser todo, queremos, estamos dispuestos. Yo me acuerdo que iba al pastor y decía, pastor, usted necesita algo, quiere que yo haga algo para visite a alguien, acompañe a alguien, haga algo, ¿no? Estábamos ahí. Pero ¿qué pasó en Galacia? Perdieron la libertad. Entonces eso ya no brotaba. Y así pasa, ¿no? Ya no brota. No brotaba la generosidad que ellos mismos habían sido. Fíjense más adelante. Verso 19, hijitos míos, miren la expresión del apóstol. Está todo, ahí ustedes pueden leer la semana. ¿Por quién vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Qué profunda es esta expresión. Ya en el capítulo 5, verso 1. Estén firmes en la libertad que tienen ¿en quién? En Cristo Jesús. Decide que tenés al lado. Cuidá tu libertad. Cuidá tu libertad cristiana. Cuidá tu libertad. Cuidá tu libertad. Cuidá tu libertad. Amén. Es como que si descuido la libertad, ¿sí?, va a brotar lo viejo en mí. Eso es lo que me está diciendo. Va a brotar aquello que no quiero que brote. Y no voy a poder ser lleno del Espíritu Santo y andar en el Espíritu. Según Gálatas, para andar en el Espíritu, yo tengo que vivir por el Espíritu. Es decir, el Espíritu me dio vida, tengo que andar en el Espíritu. No en la carne, quiere decir, no en haciendo cosas que no ayudan, no son buenas.
Mentir, por ejemplo. No mintiendo. ¿Sí? No voy a decir que ando en el Espíritu y ando mintiendo todo el día. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque el Espíritu Santo y la libertad en Cristo me va a reprender a mí mismo, no otro, el mismo Espíritu. Va a tocar mi vida. Y esto es lo maravilloso en Dios. Que no necesitamos que otro venga, pastor, aquel, el otro. No. El cristiano tiene un espejo propio. Se mira al espejo, se ve como un hijo de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Y se corrige y se autocorrige. Gloria a Dios. Y dice, yo quiero andar en el Espíritu. Yo elijo la libertad que Cristo me ha dado para vivir en esa libertad. Entonces dice aquí, dice que somos, dice, estar pues firme en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Ahí está el núcleo. Cristo me hizo libre. No es que voy detrás de una libertad. Soy libre. Es una gran diferencia, No es que hago obras para agradar a Dios. Agrado a Dios, por lo tanto hago obras de bien. Así es el concepto. Soy libre porque el Hijo me libertó. Y si me libertó, ¿sí? Me libertó para no estar sujeto, porque ahí dice, y no estéis sujeto al yugo de esclavitud. Quiere decir, no me sujeto a nada que no sea Dios, en ese sentido bien de la expresión, sino que vivo en la libertad del Espíritu. Amén. Y sigue. Mire, fíjate el verso 13. Porque vosotros, hermanos, y sigue insistiendo el apóstol Pablo, capítulo 5, 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fui llamado? ¿Cuál es mi principal llamado? Tengo que ir a África, tengo que ir a... No. Tu principal llamado es que seas libre y que vivas en libertad. Amén. Fuisteis llamado, solamente que no uséis esa libertad. Acá va otra enseñanza muy importante. Libertad que no se tiene que tornar libertinaje. El creyente es libre, pero no torna esa libertad de libertinaje. ¿Cómo sería esto? A ver, sería que, yo soy libre y hago lo que quiero. No sé. Hago lo que quiero en la fuerza, pero tengo que hacer bien. Si no, ya deja de ser libertad y es libertinaje. Y es más, la Escritura dice que soy libre, ¿sabe para qué? Para servir a mi hermano, a mi prójimo. No tiene que mi libertad tornarse un orgullo, que soy libre, y descuido mi libertad para servir en el bien a mis hermanos. Y acá lo dice, mira, fuiste llamado solamente, sos libre, pero solamente, dice, no uses esa libertad como ocasión. Es ese creyente que dice, yo hago lo que quiero. Yo soy yo hago lo que quiero. No. Soy libre, pero no para tomar ocasión de hacer lo que quiero. Es más, Corintios dice Corintios, ¿sí? Todo me es lícito, dice de otra forma, todo puedo hacer, pero haré lo que conviene, haré lo que es justo, haré lo que hace bien. Eso está diciendo, ¿no? Fíjense acá como lo que está pasando. Dice, no tomaré esa libertad como ocasión para la carne, es decir, la carne quiere decir el viejo Walter, ¿no? El antiguo, el viejo en el sentido, la vieja naturaleza que todos tenemos todavía, ¿sí? Por eso el creyente tiene que conservar la libertad, tiene que andar en libertad, tiene que cuidar la libertad. ¿Por qué? Porque si no va a aparecer cosas de la vieja vida. Y no es que uno esté cuidándose, no, son realidades. Y dice así, mire, si no servíos por amor. ¿Qué? Libertad, servicio, amor. Los unos a los otros. No dice ahí que yo tengo que servir piramidalmente a Dios. No. No dice que yo tengo que servir a algunos a Dios. No dice eso.
Dice unos a otros. A todos. El creyente está para servir a todos. El amor. Lo decía la otra vez Martín, que lo dijo también, y lo decía Nelson también. Porque vosotros, hermanos, dice, si no servís por amor los unos a los otros, porque toda la ley, todo lo que te manda la ley, ¿no? Todo lo que se impone por la ley, ¿no? Dice, en esta sola palabra se cumple. Por eso a veces no entendemos cómo todo el Antiguo Testamento, todas las leyes, el decálogo, todo eso, Jesús no es que lo sintetizó, porque sintetizar sería quitarle la naturaleza, pero simplemente o con toda, no, lo puso en dos mandamientos, en uno que es dos. Por eso se llama el gran mandamiento. ¿Por qué es grande? Porque hay dos en uno. O mejor dicho, tiene como la moneda dos caras, que son importantes. Bueno, ¿qué dice? Amarás a tu prójimo con esa libertad, como a ti mismo. ¿Cómo regulo la libertad? Si estoy amando a mi prójimo, soy libre. Muy distinto a los conceptos de algunos filósofos sobre la libertad, o sobre lo que dicen políticamente, ¿no? Muy distinto. Acá es lo opuesto totalmente, Libre, amor, servicio, valor al prójimo, valor a mí mismo, valor al prójimo. No es libre y le pongo el pie encima al otro. No es libre y soy el mejor y yo